de la línea directa de Aarón como sacerdote y nos da toda la genealogía, ¿verdad?, hasta que llega a Esdras. Y se nos dice que llegó a, vamos a leer el verso 9, dice así, dice, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Se nos dice también que era un erudito en el conocimiento de la palabra de Dios. Y se nos dice que cuando él llega con el remanente, después con Nehemías también llegaron después más judíos, dice que con él estaba la mano de Dios. ¿Y por qué estaba con él la mano de Dios? Pues nos lo dice el verso 10. El verso 10 del capítulo 7 nos va a explicar por qué estaba con la mano de Dios. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Yahvé y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. O sea, que había preparado su corazón para investigar la palabra de Dios, para estudiarla, para alimentarse de ella. Y después dice algo importantísimo. Dice, ¿para qué? Para cumplirla, para cumplirla. Si nosotros estudiamos la palabra del Señor y podemos saber la Biblia casi de memoria, pero si no la cumplimos, pues no nos vale para nada, ¿verdad? Absolutamente para nada. Pero él, Esdras, la estudiaba para cumplirla. Y después añade, y para enseñarla al pueblo de Israel. Dice con tercera cosa. La meditaba, la estudiaba, la asimilaba, se alimentaba, la cumplía y la enseñaba al pueblo, como vemos en todo el libro de Esdras y de Nehemías. Si el maestro no vive lo que predica, al discípulo lo que se le hace es daño, ¿verdad? Mejor nos callamos. Porque solo transmitimos, solo enseñamos cuando el discípulo o el alumno ve que estamos viviendo lo que estamos predicando. Y por eso Esdras contaba con la mano del Señor, porque estudiaba, porque vivía y porque enseñaba lo que vivía. Y eso es importantísimo, ¿verdad? Sobre todo para nuestros hijos, para nuestros nietos y para los jóvenes de la iglesia. Pues bien, sigamos. Capítulo 8, vamos a ver también algunos versos. Capítulo 8 de Esdras. Vamos a leer los versos 21, 22 y 23. Aquí en este capítulo se nos relata cuando Esdras con el grupo de judíos que sale van a ir hacia Jerusalén. Y hay que tener en cuenta que de Babilonia a Jerusalén había una distancia, ¿verdad? Había una distancia. Así que vamos a leer estos tres versos que he comentado, que son en los versos 21, 22 y 23. Y publiqué ayuno, y allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios estará, es para bien, eso es para bien sobre todo
los que le buscan, mas su poder y su furor contra los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre todo esto, y Él nos fue propicio. Antes de comenzar aquel camino hacia Jerusalén, ellos eran conscientes de que había un peligro. Sobre todo en esa época habría muchos ladrones, asaltadores de camino, y entonces ahí había un peligro. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Primero ayunar, y después se pusieron en oración para pedirle la ayuda al Señor. Entonces aquí se nos está ya indicando a nosotros que cuando en la vida comencemos algo nuevo, algo dificultoso, algo que hay circunstancias externas que no podemos controlar, lo primero que tenemos que hacer es ponernos en las manos del Señor, ¿verdad? Es lo primero. Y hemos tenido experiencia en ese aspecto. Yo he tenido experiencia de eso, ¿verdad? Yo desde mi juventud he tenido varias empresas y las primeras salieron mal porque no conocía yo esto de la palabra de Dios, de que había que ponerse delante del Señor en oración para ver su voluntad, para que abriera puerta o cerrara puerta. Cuando lo comprendí, me cambió el tema, ¿verdad? Ya el Señor prosperó mi trabajo. Y esto es lo que nos enseña aquí la palabra de Dios. Tenemos que ponernos delante del Señor. Y yo he dado una experiencia laboral, pero para cualquier aspecto de nuestra vida. Para buscar pareja, ¿verdad? Para formar una familia. Para montones de cosas es importante buscar la voluntad. Y eso lo hicieron ellos. Y dice que no le pidieron, dice Esdras, no le pedí ayuda al rey, porque claro, si yo le había testificado de que el Dios no iba a proteger y ahora le iba a decir, manda con nosotros un ejército, va a decir el rey, pues vaya la fe que tiene esta gente en su Dios, ¿verdad? Y entonces, él por eso lo explica, no pide esa ayuda. Y dice, y el Señor, pues, fuimos prosperados precisamente en esto. Después, en el capítulo 9, ahí se nos va a mencionar un problema gordo, ya vamos a ir terminando, un problema gordo que se le presenta a Esdras. Vamos a leer los 3 primeros versos del capítulo 9. Dice así. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de la tierra, de los cananeos, eteos, feruseos, jebueos, amonitas, moabitas, egipcios, de amorreos, lo hicieron conforme a sus abominaciones. Dice, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra. Y la mano de los príncipes y de los gobernadores han sido la primera en cometer ese pecado, han sido los primeros. Cuando oí esto, dice, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelos de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. El problema que se le presenta, pues era un problema gordo y difícil, ¿verdad? El Señor, pues había ordenado, ¿verdad? A Moisés, había ordenado de que el pueblo de Israel no se mezclara con los pueblos paganos, que no dieran a sus hijas en matrimonio con los pueblos paganos, porque entonces, ¿qué iba a ocurrir? Pues lo que ocurrió muchas veces, ¿verdad? ¿Qué le pasó a rey Salomón? Que al final de su vida, por contraer matrimonios con mujeres que eran paganas, que no eran del pueblo de Israel, pues cayó en la idolatría. ¿Qué le pasó, por ejemplo, también a Sansón? Que por unirse a Dalila, que tampoco era de los filisteos,
pues le causó una cantidad de problemas. Y entonces allí se encuentra Esdras con un problema gordo, porque dice que los príncipes y los gobernantes del pueblo eran los primeros que se habían unido con mujeres que eran de otros pueblos. Y ahora se encontramos que había hijos. Y entonces esto le causa a él un problema tremendo, tanto que se queda unas cuantas horas, dice, allí angustiado. No sabía qué hacer. ¿Y qué hace? Bueno, pues lo primero que hace es pedir dirección al Señor. Él se pone de rodillas, levanta las manos y dice, Señor, aquí hay este problema. Ayúdame, Señor. ¿Qué tengo que hacer? Porque era una decisión evidentemente difícil. Y entonces de nuevo la enseñanza, ¿verdad? Cuando en la vida nos surgen problemas que nos abruman, que nos superan, lo primero que tenemos que hacer es lo que él hizo. Caer de rodillas delante del Señor y pedirle ayuda y pedirle dirección. Y entonces, claro, vinieron después, ¿verdad? Y hizo una confesión, porque habían venido un montón de israelitas a presentarle el problema, y él le hace una oración de confesión en primer lugar. Señor, hemos pecado contra ti. Pero resulta que él no había caído en ese pecado, sin embargo él se mete también, porque él pertenecía al pueblo de Dios. ¿Y esto qué nos enseña? Que cuando yo como miembro de una iglesia peco, afecto a toda la comunidad. Eso es lo que nos enseña la palabra. Que a veces pecamos y creemos que, bueno, esto me afecta a mí nomás o a la persona que yo haya... No. Afecta a toda la iglesia cuando un solo miembro peca. Y eso es importante, porque la palabra de Dios nos lo enseña. Y después él reconoce la misericordia de Dios para su pueblo. Dice, el castigo, la disciplina, no es proporcional al daño que hemos hecho, al pecado de idolatría que hemos cometido, ¿verdad? Y de nuevo él reconoce la misericordia del Señor. Pues bien, como vemos, por supuesto que los pasajes tienen para muchas horas de enseñanza, ¿verdad? Porque son muy amplios. Pero he querido escoger lo más significativo. Lo más significativo, que es la protección del Señor, que es acudir a Él, que Él limpieza, o sea, santidad, tener una vida de santidad, porque entonces la mano del Señor nos será próspera y estará con nosotros lo mismo que estuvo con Esdras y con el pueblo. Así que ahora, bueno, ya pasado el tiempo, ¿verdad? Pues tenemos el tiempo, como siempre, de poder hacer alguna aportación a estos pasajes. Así que la gloria sea para el Señor.